Iniciamos con la primera entrevista y sí, como usted lo veía en las portadas digitales, ayer la Cámara de Diputados ha aprobado precisamente 2 créditos, la sumatoria de la misma 400 millones de dólares. Queremos saber diferentes posturas. En primera instancia nos encontramos con Ibar Ellefsen, diputada de Comunidad Ciudadana, quien se encontraba precisamente dentro de este tratamiento en base de reclamos también. ¿Cómo le va, diputado? Un gusto, bienvenido, buenos días. Muy buenos días, un gusto estar aquí temprano en tu programa para dar razón de lo que pasó el día de ayer en la Asamblea. Diputado, bien, sabemos que ya ha sido aprobado, pero ha sido aprobado estos créditos de 400 millones de dólares en medio de reclamos, pero asimismo se aprobó en grande y en detalle, es lo que afirman. ¿Fue así? En grande y en detalle, lo escuchamos, su posición es importante. Sí, fue aprobado en grande y en detalle. Fue aprobado con voto electrónico. Desde el principio de la sesión, yo invoqué un derecho que se tiene, es un derecho que se tiene en todo proceso de elecciones, en todo proceso de votación y también dentro de la Cámara. Ya sea el tipo de votación que pueda escoger el presidente, un presidente trucho, por cierto, porque ha entrado sin los votos necesarios, pero sí con el apoyo político pactado con las otras fuerzas políticas, pero no con la votación de la Cámara que representa la democracia. Bueno, el derecho que he invocado desde el principio es que ante todo proceso de votación existe el derecho a tener una representación que fiscalice el mismo hecho del conteo de los votos y demás. También en electrónico nosotros tenemos derecho a tener esta comisión de escrutinio. Y el presidente, después de mucha presión, cedió para que haya esta comisión de escrutinio y esta sea enviada por las distintas fuerzas políticas. Razón por la cual hubo una reunión con los, entre comillas, jefes de bancadas, y los jefes de bancada decidieron hacer lo que las otras veces han hecho durante estos 5 años, no tener representantes para poder hacer un conteo de los votos de la oposición. ¿Por qué lo digo desde antes? Cuando yo estaba en la vicepresidencia, yo exigía que Comunidad Ciudadana en los procesos de votación mandara delegados en las votaciones que eran en ánfora. Y muchas veces Comunidad Ciudadana no lo hacía y esto se prestaba al fraude del movimiento al socialismo y del gobierno. O sea, estamos viendo desde la elección nacional una oposición que no sabe contar sus votos. Y para mí es muy duro ser uno de los pocos que pelea que la cosa sea transparente. Y yo creo que sí han ganado con la votación suficiente, pero no sabemos quiénes son esos tránsfugas o esos que han votado. Lo que sí se ha visto es que las dos alas del MAS se hubieran unido casi en su mayoría, pero también contó con los votos de oposición. Diputado, si bien mencionaba acerca de esta votación que ha desatado sí, reacciones negativas de la misma, esta votación electrónica y la transparencia de la misma, pero muchos hablan acerca de que esto se les ha impuesto para la votación. ¿Eso es cierto? ¿Se les ha impuesto esta manera de votar electrónicamente? Cuando uno entra a una carrera, a una competencia o a una votación, uno se supone que tiene que leer las reglas del juego o las reglas con las cuales se va a someter. Es tuición del presidente escoger qué tipo de votación va a haber. Y la parte electrónica es una de ellas. En todo caso, lo que sostiene el movimiento al socialismo es que la votación electrónica es secreta para nosotros los de la oposición y para la opinión pública, pero no es secreto para ellos porque le sale automáticamente al presidente una lista de quién votó y cómo. Lo que sí nosotros tenemos derecho, él tendrá derecho a escoger el tipo de votación, es tener delegados en el centro de cómputo que puedan revisar justamente la votación y dónde y quiénes están votando el cómo. Cuando se reunieron las fuerzas políticas para poner esos delegados, no les dio la gana de hacerlo y dijeron, no, nos oponemos simplemente. No hay que oponerse por oponerse, hay que proponer. Yo me paré insistentemente a pedir ser yo el que vaya a control electoral y ya no se me escuchó porque era el único que lo pedía. De 400 millones de dólares, no es un monto bajo, diputado. Anteriormente se hablaba precisamente de que no se debe endeudar al país y sobre todo eso esa posición mantenía la oposición. ¿Qué pasó en estas circunstancias al aprobar estos 2 proyectos que tienen esa sumatoria de 400 millones de dólares? En mi experiencia, cuando estaba en la vicepresidencia, le puedo decir que el FRI
el Frente de Izquierda Revolucionario, siempre fue funcional al movimiento al socialismo, siempre le hizo el pie de gato al movimiento al socialismo en absolutamente todas las aprobaciones, desde la tercera secretaría que lo ocupan como fuerza política, su actual aliado del Tuto, ellos siempre apoyaron todos los créditos y manipularon. Eran mucho más, siempre fueron más funcionales que los propios del movimiento al socialismo. La manera de no solo hacer discursos, sino acción, es con el control electoral. Lo que tenemos es un crédito de 250 millones de dólares para desastres naturales. Lo que el ministro decía es que no cuentan dentro del presupuesto general de la nación con un presupuesto específico para poder apoyar a desastres o a damnificados, y que necesitan de créditos para poder hacer su trabajo. Al alcalde nosotros le exigimos que haga trabajo preventivo, le exigimos que haga trabajo de auxilio, y la gobernación no hace absolutamente nada y es su obligación, y el gobierno central no hace nada y dice que para hacerlo tiene que hacerlo con crédito, y si no es responsabilidad nuestra. La irresponsabilidad es de ellos, que no presupuestan con el dinero que hay normalmente dentro del Estado y lo malgastan. Estamos hablando de una manipulación entonces dentro de esta, no sé si decirlo, bueno, falta de transparencia en cuanto a la votación que se ha tenido de manera electrónica para ser aprobados estos dos proyectos. Sí, es una falta de transparencia, pero también una complicidad de la oposición, por lo menos de quienes dirigen la oposición. Me refiero a los jefes de bancada que tenían obligación de que nosotros tengamos delegados revisando. Yo les decía, yo quiero ver dónde está mi voto. Yo en el momento de votar negativamente decía, a ver, párense los que negativamente votamos. Y notoriamente no éramos muchos, ya sea porque no les daba la gana de pararse. En todo caso, ahí se pudo ver que el ala evista también estaba votando contundentemente por la aprobación de estos créditos. Solo 5 evistas no se pararon. Solo 5 evistas se pararon para decir que votaron contra este crédito. Ahora, ¿cómo se va, o bueno, se va a tratar precisamente este tema de estos 250 millones de dólares sumado a los 150 millones de dólares en ambos proyectos? ¿Cómo se va a ver la transparencia de la misma en cuanto a la utilidad que se tenga ya después de ser aprobados en la Asamblea Legislativa posteriormente? Porque ya fue remitido a Senado, tengo entendido. No va a haber ninguna transparencia. En todo caso, primero se hizo en grande, donde sucedió esto, hubo las 5 horas de debate, pero en detalle se supone que se podía modificar. Yo estaba pidiendo la palabra. ¿Por qué? Porque si ya lo habían aprobado en grande, había que intentar modificar en detalle. La modificación en detalle que estaba proponiendo es la siguiente. Este dinero, estos 250 millones de dólares, son para que sean utilizados por el Ministerio de Defensa y por el Ministerio de Salud. Muy bien, si hablamos de desastres, todos sabemos que quienes punta de lanza en los desastres son las alcaldías. Yo pedí entonces que el 50% de estos recursos, cuando se activen para algún desastre, donde al municipio se le asigne el 50% del dinero para su administración. Pero no me dejaron ni hablar. Dijeron suficiente discusión sin que siquiera empezara el debate. Entonces, esto va a ser mal manejado por el Ministerio de Defensa, que es muy caro movilizar al ejército o a quien fuera, desde La Paz hasta el lugar del desastre, en vez de que sea el propio municipio el que pueda activar recursos de auxilio a la gente necesitada. ¿Será así, diputado? ¿Será activado cuando realmente se necesite en un momento de desastre natural o cuestión de salud? ¿Será que el gobierno espera precisamente activar y utilizar este dinero? ¿O cómo proyectamos la misma? En el propio contrato se ve que el dinero puede ser gastado, pudo haber sido gastado antes del crédito y esto lo van a utilizar para reponer. Van a decir que durante los incendios y demás han gastado dinero y lo van a poner como reposición. Entonces, yo creo que el dinero no va a llegar a ningún desastre futuro, sino van a decir que han hecho algo en Yojeta o en distintos lugares donde no han hecho absolutamente nada. Para terminar, diputado, ¿cómo usted ha calificado la primera sesión en Cámara de Diputados de esta gestión? Yo la califico como tranquila y pactada, porque parecía que no tenían los números para la votación, todos discursaban, vamos a votar en contra de los créditos, pero no, lo que vimos es otra cosa. Estuvimos con un escándalo recién y ustedes anunciaban en las noticias los escándalos del Ministerio de Aguas y la corrupción que ha habido en medio ambiente. Bueno, son 2 ministros que han salido
y el otro crédito que se ha aprobado de 150 millones de dólares es para ese ministerio que tenemos 4 años de historia de corrupción, se le entrega 150 millones de dólares más de endeudamiento. Entonces, yo la veo como vergonzosa el que aprobemos créditos para que sigan despilfarrando. Si nosotros vemos en qué van a utilizar esos recursos, son recursos de campaña. Diputado, muchísimas gracias por aceptar estos minutos y conversar acerca de esta situación que ha surgido en la jornada pasada. Gracias. Muchas gracias y quedo atento a una siguiente entrevista. Muchísimas gracias, lo vamos a estar convocando. Y estuvimos con el diputado de Comunidad Ciudadana, Ibar Elyevsen, hablando acerca de ese tema y la posición que ha tenido. Bien, él ha calificado como manipulación una sesión tranquila, pero pactada, dice él. Y no necesariamente del movimiento al socialismo, sino también de la bancada de Comunidad Ciudadana, quienes no han jugado limpiamente, decía precisamente el diputado acerca del tema. Se ha aprobado, como ya lo dijimos, 2 proyectos de ley para desastres naturales y también para la situación de salud, si es que surgiera en el país. Ahora, precisamente hablábamos de la transparencia del mismo. Se dice que va a ser activado apenas se trate de un tema de esa magnitud. En cuanto a desastre, recién van a poder utilizar ese tipo de recursos. Pero ¿de qué manera precisamente se va a utilizar? Va a ser la siguiente interrogante a la siguiente invitada que nosotros tenemos, por supuesto, acá en Primera Impresión. Pero es importante saber la posición de la misma.